Estamos escuchando la polca del gofio, estamos escuchando a los gofiones, porque claro, gofio yo creo que hay y tiene que haber mucho aquí en FEAGA. Estamos abriendo la jornada del domingo de esta feria agrícola, ganadera y pesquera de Fuerteventura, y los próximos minutos sí que me gustaría hablar, por ejemplo, de plan forrajero, de agua y energía en Pozo Negro, de regadío, de desarrollo rural, en fin, que lo vamos a hablar con nada más y nada menos que con José Domingo Fernández, que tiene la deferencia de estar aquí un ratito con nosotros en la radioneta. Don José Domingo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días, Yolanda. Pues sí, aquí estamos a primera hora hoy, porque hoy nos acompañará en visita institucional el presidente de Canarias y por lo tanto, bueno, pues como no podía ser de otra manera, tenemos que acompañarlo a ver esta feria. Bueno, pues antes de irnos a acompañar al presidente precisamente en esa visita que va a realizar a FEAGA, yo decía que podíamos hablar de muchas cuestiones relacionadas con el sector primario y, ojo, señor director general, con la isla de Fuerteventura, proyectos que están en marcha, que ya van desarrollando ese camino para, bueno, pues para que podamos ir salvando obstáculos, porque claro, aquí en FEAGA estamos hablando mucho del agua. Estamos hablando mucho de lo que es las necesidades que tienen todos los profesionales del sector primario en cuanto a salvar y salvaguardar, por ejemplo, esas ganaderías. Y a mí me ha llamado mucho la atención, comentaba anteriormente José Domingo, ese proyecto de innovación del plan forrajero, José Domingo. Sí, vamos a ver, eso es una iniciativa que pusimos en marcha desde la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente, es decir, no viene directamente de la Consejería de Agricultura, como debería ser el plan forestal, el plan forrajero, pero sí que nosotros pusimos en marcha este proyecto, un proyecto innovador, es decir, innovador, y por lo tanto se va a desarrollar aquí, o se está desarrollando, mejor dicho, en la granja experimental de Pozo Negro. Que dicho sea de paso, lo de experimental, que es muy importante, pues en los últimos años, y cuando digo últimos años puedo decir décadas, la parte experimental creo que está en el nombre, pero que no se está desarrollando adecuadamente. Creo que esto ahora con los nuevos dirigentes y con las nuevas incorporaciones que tenga la propia granja, debe de fomentarse mucho más la parte experimental, porque a partir de ahí podemos desarrollar todos los demás proyectos con más solvencia y con más garantías de éxito. Por lo tanto, de eso es lo que se trata. Y en concreto este que me habla es un proyecto cuya iniciativa viene del Gobierno de Canarias, concretamente de mi Dirección General, y lo que pone de manifiesto fundamentalmente es un proyecto, un encargo a GESPLAN, que dura 3 años, empezó en el año 20, el 21, el 21, el 22 y el 23. Por lo tanto, es un proyecto integrador, un proyecto de economía circular, un proyecto que lo que intenta es desarrollar acciones en las cuales podamos tener una base para luego desarrollar un plan forestal idóneo para la isla de Fuerteventura. Por lo tanto, aquí se van a estudiar peculiaridades, como por ejemplo peculiaridades edafológicas, es decir, estudios de suelo, cuáles son los suelos más aptos, peculiaridades de tipo de semilla, de esqueje, de tipo de plantas idóneas, resistentes para la isla de Fuerteventura, proyectos también que tienen que ver con la parte de nutrientes de los suelos, es decir, cómo incorporar pues todos los tipos de residuos que se genera la ganadería, por ejemplo, cómo incorporarlos al suelo para que sea lo más óptimo posible. Proyecto también que tiene que ver con evitar la degradación del suelo, cosa que en situaciones o en tierras áridas como la nuestra es muy importante evitar ese efecto. También incorpora sumideros de carbono, que tanto se habla hoy en día para la lucha contra el cambio climático. Es decir, incorporar toda esta... Sabemos que la materia verde, por la fotosíntesis, incorpora el CO2 y transforma oxígeno. De eso es lo que se trata. Por lo tanto, esto es un fomento de utilizar plantas que tengan capacidad de alta concentración de fotosíntesis para que se produzca el efecto contrario. Por lo tanto, es un conjunto integrador, es un conjunto de economía circular, en este caso con
completo, que lo que trata de hacer es el pilotaje para luego llevarlo a una producción a gran escala. Señor director general, perdone, hay una cosa que me parece muy interesante, porque usted en ese análisis que está haciendo de en qué consiste, habla de ese suelo, ¿no? De ese análisis exhaustivo del suelo para optimizar no solamente lo que pueda darnos ese suelo, sino que sufra lo menos posible. No, que sufra y que dé el máximo rendimiento posible. Por lo tanto, esto debe siempre llevar un estudio preliminar, un estudio innovador, es un proyecto innovador. Ese proyecto es esto en concreto. En concreto son 6 objetivos, pero no, 7 objetivos, y cada uno con un total de 26 actuaciones que se están desarrollando. Yo tengo aquí un resumen que me hicieron los técnicos precisamente para el último día, que se los puedo pasar para si quieren sacar una nota de prensa, para que vean cómo se está trabajando y en qué línea. Esto es un proyecto que era casi de 2 millones de euros de financiación. Por lo tanto, los resultados que se obtendrán a finales del próximo año nos arrojarán cómo deberá de realizarse un plan forrajero en óptimas condiciones. Por lo tanto, por ahí va la idea, y por lo tanto esperemos que ya arranque de una vez por todas el plan forrajero, porque es una cuestión importantísima para la isla de Fuerteventura. Desde luego que sí, porque estamos hablando de esos estudios, de ese suelo que yo decía anteriormente, que me llamaba mucho la atención, porque según iba dando usted los pasos, ¿no?, y explicándolo, y claro, era para el suelo, por el suelo, para que precisamente ese plan forrajero tenga su éxito. Es que es importantísimo. Siempre se ha dicho que Fuerteventura ha sido el granero de Canarias en su momento, por algo fue. Es decir, la calidad del suelo que tenemos aquí, y eso pregúntese a investigadores como, bueno, pues el señor Torres de esta zona de aquí y demás, que se han dedicado mucho a investigar el suelo, pues observarán que eso es importantísimo, y por lo tanto tenemos que tenerlo en cuenta. Y aquí hay otros efectos colaterales que se habla mucho ahora de todo esto, es decir, economía de escala, kilómetro cero, reducción de la huella de carbono, es decir, todo esto contribuye precisamente a esta situación. Y luego lo tan traído que se ha hablado mucho en esta feria, el precio de los insumos, cuánto tal, es decir, esto en la medida de lo posible va a amortiguar, va a repercutir en que eso cada vez sea más bajo. ¿Por qué? Porque vamos a poder fabricar la propia comida de la ganadería en la isla de Fuerteventura, que al principio será menos, pero es dar el primer paso, y luego esto irlo incrementando hasta poder llegar. Es decir, nosotros no tenemos que envidiarle a Andalucía, donde se produce fundamentalmente en España gran parte de la comida ganadera. ¿Por qué no la podemos producir aquí? Tenemos una isla llana, y tenemos lo más importante, que es energía y agua. Y ahora le hablaré de esos 2 proyectos que también tiene que ver con eso. Porque además hay un proyecto agua y energía, y además en Pozo Negro. Exactamente. Vamos a ver, esto fue una iniciativa que tomamos desde la propia Dirección General mía y la Dirección General de Planificación y Agua, que pertenece a la misma consejería, donde pusimos de manifiesto la necesidad de incorporar a través de un estudio, bueno, esto es un estudio pormenorizado y un anteproyecto, en el cual lo que se pretende es desalar agua con energías renovables. En un principio se pensó en eólica, y luego se pasó a la opción de fotovoltaica, porque se pensó que esa idea era mejor. Y también un proyecto muy integrador, porque resulta curioso que estas placas fotovoltaicas van a ir sobre los techos de todos los posibles parking de todas las instalaciones del Pozo Negro. Por lo tanto, la repercusión medioambiental va a ser mínima, porque es necesario que... Y el impacto también. Claro, el impacto, porque todos los parkings que serán necesarios para cuando se viene a FEAGA cualquier actuación, en sus techos estén los paneles solares que van a alimentar esa planta desaladora, que van a producir agua, que va a bombear a una cierta cota para que todos los agricultores de la zona, que está muy demandada, obtengan agua a un precio muy, muy razonable, que estamos hablando de 35 a 40 céntimos el metro cúbico, que eso no es hoy en día ni la producción que se tiene de gasto a través de energía fósil. Y por tanto es muy importante. Ese estudio lo tiene ahora mismo el Cabildo de Fuerteventura, es decir, la pelota ahora mismo la tiene el Cabildo de Fuerteventura, que es quien tiene que desarrollarlo. El otro día, cuando hubieron las jornadas técnicas, el profesor Roque Galero, que fue el autor junto con su equipo de ese estudio,
ya sí lo matizaba en el plan estratégico holístico, como lo llaman ellos, del sector primario, y por lo tanto habló de esta circunstancia. Y ya dice que el Cabildo les había encargado para llevarlo a la zona norte y otras zonas. Vamos a ver, yo lo que le digo al Cabildo Insular, que lo primero que tiene es que poner este proyecto en marcha, porque este era el base piloto, era un proyecto innovador, no había ninguno en Canarias. ¿Para qué? Para ver los pros y contras y a partir de ahí mejorarlo y llevarlo al resto de la isla, que por supuesto que es importantísimo. Pero ese proyecto hace ya casi 2 años que lo tiene el Cabildo y estamos esperando que lo pongan en marcha cuanto antes. Estamos hablando de una inversión de 6 millones de euros, no estamos hablando de una cosa extraordinaria. Por lo tanto, creo que sería un proyecto muy integrador, en consonancia con la lucha contra el cambio climático y por lo tanto con producir energía con energías renovables, que eso es la tónica que tiene que haber hoy en día y por lo tanto con marcado carácter al sector primario. Ese es el camino que tenemos que recorrer. Ese es el camino que tenemos que recorrer y por el que todos debemos de ir actuando en principio, sí. Porque, bueno, pues estamos hablando de todos estos proyectos en favor y por el sector primario. Decía, agua y energía, anteproyecto, pelotita en el Cabildo. Vamos a ver si podemos desarrollarlo. Es que lo tiene, ya lo que tiene que es desarrollar el proyecto y ejecutar la obra cuanto antes. Pero vamos, yo creo que un proyecto muy innovador, muy integrado, porque la idea luego de pasar de eólica a fotovoltaica utilizando los techos de los posibles parques, creo que fue muy acertada la idea, integra muy bien en el territorio, el impacto es mínimo y por lo tanto hay que ir a por eso. Y estamos en una zona experimental, es decir, una zona donde debe de estar. Creo que ese proyecto es muy, digamos, importante para la isla y luego, por supuesto, extrapolarlo al resto de la isla porque así pues en esa senda tenemos que ir caminando. Además, me da la sensación, señor director general, que con esos paneles en los parking como que se puede mimetizar, ¿no? Un poquito en lo que es en el entorno, porque decía usted, el mínimo impacto, ¿no? Claro, y además ya los paneles son tan avanzados que pueden tener hasta orientación espacial de captar la máxima. Es decir, hoy en día, es decir, la tecnología está tan avanzada y a un precio tan competitivo que es que no, vamos a ver, por decirle un dato, no podemos dejar de aprovecharlo. El otro día el director general de Iberdrola de España dijo básicamente, es decir, las energías tradicionales en Canarias son las energías renovables. Es decir, ustedes tienen la materia prima más importante que no hay en otros sitios prácticamente con la intensidad de luz que tenemos aquí, que estamos cerca de la zona del Ecuador. Bueno, aproximadamente estamos en la zona entre zona tropical y Ecuador, pero estamos, con lo cual la intensidad de luz es muy importante. Por lo tanto, el rendimiento que se va a sacar de esas instalaciones va a ser de los más altos y por lo tanto en eso teníamos que ir actuando. Ese es el caminito que tenemos que ese es el recorrer. Caminito, esperemos que, bueno, pues que el Cabildo se ponga las pilas con esto y lo saque cuanto antes y creo que en bien de la isla Fuerteventura sería un éxito. Y desde luego que sí, y para todos aquellos que necesitan precisamente ese agua que decía. Hablamos de agua, pero vamos a ir, si le parece, nos vamos un poquito más al sur, porque hay una parte de regadío en la zona de Gran Tarajal, donde ustedes están trabajando intensamente. Sí, vamos a ver, eso ya es un proyecto que es de un convenio Administración General de Estado Canarias, a través del Plan de Regadío de Canarias, lo desarrolla en Canarias la Consejería de Agricultura, pero mi dirección general tuvo el otro día que intervenir para desbloquear un tema medioambiental como tantos que estamos desbloqueando. Sí. Por no recordar el de la carretera que ha sido un hito importante en Fuerteventura. Por lo tanto, ese va accionado con energía eólica y había un problema de dónde colocar el aerogenerador por el problema que hay en este caso con la avifauna, es decir, la avifauna que tiene un grado de protección muy importante y por lo tanto tenemos que minimizar todos los riesgos para que no haya efectos de colisión. Bueno, pues el otro día con los técnicos de mi servicio y la propia Dirección General de Agricultura se llegó a un acuerdo de colocarlo en una zona donde el impacto es mínimo y el riesgo va a ser mínimo. Riesgo siempre va a ser, pero el riesgo se va a minimizar bastante. Por lo tanto, ya eso está desbloqueado. Solo falta que, bueno, la Dirección General de Agricultura se está poniendo las pilas con ello. Esto es un fondo financiado en primera instancia con el plan RTR de recuperación, transformación y resiliencia, y estamos hablando de un presupuesto global de aproximadamente unos 18 millones de euros. Eso va a generar
agua a un precio competitivo a toda la zona que está en el entorno de Tuineje, Gran Tarajal y toda esa zona de ahí, con lo cual ya completamos el de Pozo Negro con otro en esa zona y ya nos vamos acercando más al sur. Luego faltaría irnos a la zona norte para completarlo, pero la cuestión es ir dando pasos y no quedarse quieto y ejecutar acciones para que esto vaya caminando. No prometer y después no hacer, no. Mi filosofía es hacer y luego contar, no al revés. Porque precisamente tenemos que estar, lo hablábamos y lo llevamos hablando a lo largo de toda la feria, viendo esos obstáculos que tiene que hacer frente el sector primario, nuestro sector primario, al que tenemos tanto que ayudar y tanto que apoyar. Muy rápidamente, porque estamos muy pendientes ya de la llegada del presidente. Bueno, contarle dos cositas más si quiere. Para la parte de los fondos. También nosotros desarrollamos el programa el programa de desarrollo rural, la parte medioambiental. Ahora mismo lo estamos desarrollando en el Cabildo, 1,8 millones de euros, pero hay un proyecto muy curioso, que es de 1,2 millones de euros, que va a tener que ver con la incorporación en Castillo del Área, que es una finca que tiene el Cabildo para hacer todo el vallado y demás, y es un proyecto que estamos llevando desde, en este caso, el servicio de planificación de mi dirección general junto con el Cabildo, que por cierto he tenido que insistir mucho con el Cabildo para no perder este dinero. He tenido que realizar reuniones prácticamente casi cada 15 días para poderlo sacar adelante. Y bueno, y yo quiero decir de los medios que el otro día se salió un artículo donde los consejeros dijeron que tenían 1,2 millones de euros, pero no se mencionó de dónde venían. Y creo que esa no es la forma de proceder. Ese 1,2 millones de euros viene del gobierno de Canarias a través del proyecto FEADER, que es para desarrollar. Y por lo tanto, se debe decir desde qué fuente viene. No ocultar y decir que ese proyecto o esa financiación viene del Cabildo. El Cabildo lo incorpora ahora, pero cuando estén todos los pasos, el fondo FEDER, es decir, la autoridad de gestión, que en este caso es la Consejería viene a través de la Consejería de Agricultura, incorporará al Cabildo 1,2 millones de euros. Ese 1,2 millones, efectivamente, para ese desarrollo rural. Claro, esa zona es muy importante porque parte del desarrollo del primer proyecto que te hablé de innovador del plan forrajero se va a hacer en esa parte, y para evitar que el ganado y todas las especies entren dentro es necesario hacer un vallado en toda esa zona. Por lo tanto, es un proyecto muy importante en ese aspecto. Y sí me gustaría, José Domingo, antes de poner el punto y seguido, porque insistimos, estamos pendientes de la llegada del presidente, que nos explique qué es el fondo MRR. Vamos a ver, el fondo MRR es una variante de los fondos Next Generation del Plan de Recuperación y Transformación. Esa sigla significa Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y son fondos europeos destinados, en este caso, con 10 políticas. Esos son 10 políticas palancas que se aplican con 32 componentes en todas las áreas, y la área medioambiental, el gobierno de Canarias gestiona el 37%. Es decir, más de la tercera parte de todos esos fondos europeos los gestiona solo la Consejería de Transición Ecológica. Ahí estamos hablando de agua, de energía, de biodiversidad, de recursos, de montones. Bueno, pues en concreto, en la componente C4, la inversión 3, que es la que se puede acoger el Cabildo de Fuerteventura, ahora mismo se van a desarrollar 4 proyectos en los cuales va a ser el fomento de la conservación y restauración de zonas degradadas y de eliminación de especies exóticas que repercuten mucho en la parte de la agricultura. Pero no, por lo tanto hay que fomentar eso. Estamos hablando de más de 2 millones de euros que en convenio con la Consejería de Transición Ecológica, con el Cabildo, lo vamos a desarrollar. Ya estamos prácticamente con los proyectos y ya a punto de firmar los convenios para desarrollarlos, y por lo tanto son 2 millones, algo más de 2 millones de euros que se incorporarán al Cabildo de Fuerteventura. Y hemos conseguido tanto dinero de la I3 Fuerteventura precisamente porque es una isla completa de reserva de la biosfera, y eso le dio una puntuación bastante grande, y por lo tanto competimos casi por un estilo dentro de esta partida con la isla de Tenerife. Casi 50-50. ¿Por qué? Porque la reserva, la isla completa es reserva de la biosfera, y eso le dio bastante puntuación. Por lo tanto, no podemos desaprovechar, y
pues vuelvo a decirlo otra vez, tuve que insistir bastante con el Cabildo de Fuerteventura para que se pusieran las pilas con esto y no perder. Parece ser que la cosa va por buen camino y esperemos que en breve estos proyectos se lleven a cabo. Pues si va por buen camino es para el beneficio de todos. Para el beneficio de todos. Que eso es el lo que interés buscamos. general de la isla, que es siempre el que yo miro, por encima de otra cosa. Qué bien lo explica, señor bueno, Fernández. mi profesor es docente. Qué bien lo explica y cómo nos encamina por esos proyectos que hay algunas veces. Yo cuando me estaba hablando de lo del suelo parecía que el proyecto lo estaba visualizando con esa explicación que estaba dando de cómo se va a realizar ese tratamiento, ese estudio de todo lo relacionado con ello, porque parece una parte muy importante. De hecho, es una parte muy importante que podamos tener precisamente ese alimento para el ganado y que el impacto sea es fundamental. De hecho, ayer el posible. vicepresidente del gobierno, a Román Rodríguez, lo oía hablar, volvió otra vez a insistir, y es que el plan forrajero hay que ponerlo en marcha ya, sí o sí, para la isla de Fuerteventura es fundamental. Inmediato. Vamos, yo en foros internos así y tal, lo vengo diciendo hace más de 10 años, digo, no se explica con las cualidades que tiene Fuerteventura, con las tecnologías que hay hoy en día, con las posibilidades de desalar agua, que no tengamos por lo menos una parte en un principio y luego irlo desarrollando cada vez más hasta poder llegar a tener hasta autosuficiencia, si se me apura. No? Pero evidentemente eso van a tener que pasar muchos años, pero sí que hay que dar los primeros pasos para que se vea, porque eso genera una industria aparejada con eso, genera puestos de trabajo y repercute en, para mí, lo más importante que tiene la isla de Fuerteventura a nivel internacional, que es la calidad del queso que tiene la isla de Fuerteventura. Eso es incontestable en ningún sitio del mundo. Efectivamente, sí. Y para llegar ahí no nos lo van a poner aquí, hay que empezar a dar esos pasos. José Domingo Fernández, muchísimas gracias. Delicioso este ratito aquí, muchas conociendo un poquito todos esos proyectos. Y nada, le dejamos que siga con su agenda, que viene apretada, muy apretada este domingo. Ahora acompañaremos un ratito al presidente por las instalaciones. Para que conozca precisamente FEAGA. Okay. José Domingo, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Pues ya han escuchado a José Domingo Fernández, ese proyecto de innovación del plan forrajero, agua y energía para Pozo Negro, el regadío de Gran Tarajal, tan importante también, ese desarrollo rural, y el fondo de mecanismo recuperación y resiliencia que nos ha hablado el director general, al que ya le dejamos para que vaya a esa recepción que va a haber ahora. Habrá una pequeña recepción al presidente aquí en la llegada a FEAGA. Sí, me supongo que sí. Antes vi por aquí al secretario general del partido, Blas Acosta, y me supongo que sí. Sí, para luego realizar ese recorrido. Exactamente, hacer un recorrido institucional para conocer todos los puntos. Exactamente. Gracias, José Domingo. De todas formas, nos veremos por aquí. Muchas gracias a todos. Buen día.